Relaciones con la prensa o con los medios de comunicación. Definitivamente que en el marco de todo lo que es un plan de comunicación y especialmente en todo lo que concierne a la temática de las relaciones públicas, podríamos decir que esta función es la, diríamos así, más importante o la considerada más importante que debería de tener un director de comunicación o un director de relaciones públicas, es decir, tener esa facilidad de poder entablar relaciones con la prensa, tomando en cuenta que esta es uno de los públicos más importantes porque en primer lugar son ellos los que generan la opinión pública en otros públicos que puedan ser de nuestro interés y que se encuentran dentro de lo que llamamos nosotros la sociedad o la sociedad civil en otros ámbitos. Entonces, es importante mantener estas relaciones porque lo que buscamos es ese acercamiento entre el público, que son los medios de comunicación, y la organización que nosotros representamos, que desea comunicarse y sobre todo enviar mensajes a la sociedad integrada por estos diversos públicos, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Posiblemente nos encontramos en una situación de crisis y necesitamos que los mensajes sean canalizados por medio de los medios de comunicación de forma inmediata, o posiblemente no nos encontramos en una situación de crisis, sino en una situación normal, ordinaria del día a día de la organización, pero que siempre es importante ir comunicando lo que estamos haciendo para de cierta manera ir construyendo esa estructura reputacional o esa imagen reputacional de nuestras organizaciones y blindarla ante potenciales crisis o ataques con mensajes negativos en un futuro. Entonces, una organización debe de tomar en cuenta el hecho de tener una política de relación con los medios a largo plazo. A veces resulta que nuestras organizaciones visualizan a los medios de comunicación como un potencial enemigo o como un público molesto que interrumpe, que posiblemente hay que tenerle cuidado, no se le tiene tanta confianza por el tema del manejo de la información como la realizan. Y no, definitivamente los medios de comunicación se convierten en un público gran aliado que si se logran gestionar de manera adecuada, pueden convertirse como en esos canales terceros que pueden dar a conocer nuestros mensajes. Pero para ello, la organización debe tener una vocación también hacia los medios de comunicación, una vocación a comunicarse con sus públicos. Y la mejor manera de expresar o explicitar esa vocación es establecer políticas dentro de nuestras organizaciones para poder entablar esa relación, visualizándolas no como a un corto plazo, sino a un largo plazo. Además, el estructurar esa, digámoslo, esa política nos lleva también a que vamos a tener ya en nuestros colaboradores y específicamente en nuestras áreas de comunicación como esa vocación también de colaboración con el periodista. Y cuando hablo de colaboración me refiero sobre todo al hecho que en algunos casos los periodistas, por encontrarse inmersos en su mundo profesional que es cada vez más demandante, de hecho pues ya se habla de una vocación 24/7, es decir 24 horas los 7 días a la semana, generando noticias, generando artículos, generando información para ser publicada en los medios, pues en esa realidad es donde el director de comunicación tiene que tener un poco de instinto colaborativo para poder, mediante las herramientas de comunicación, facilitarle el trabajo a los periodistas. Es decir, el periodista se sienta respaldado con la institución con la que ha establecido una relación, en cuanto a que cuando ésta le envíe los comunicados de prensa, que al final esos son la manera de cómo vamos a poner por escrito la postura o expresión pública de nuestra organización, el periodista pueda confiar que va correctamente redactado, que el comunicado de prensa llena los requisitos de lo que debe de tener una noticia, que es el responder a las preguntas de quién fue el que protagonizó la actividad, dónde se hizo la actividad, qué fue la actividad, cómo fue la actividad, cuándo fue la actividad. Responder a esas 5 famosas preguntas que debe de tener una noticia y que si lo logramos hacer a través de nuestro comunicado, el periodista se va a sentir apoyado y sobre todo eso va a ser un artífice para que él publique la información que nosotros deseamos. También
Esas herramientas de comunicación tienen que propiciar una eficacia en la comunicación entre el medio de comunicación y nosotros, porque posiblemente cuando nosotros no tenemos ese instinto colaborativo, no entendemos la realidad del periodista y creemos de que el periodista está para publicar lo que nosotros querramos cuando nosotros lo decíamos, no es tan así, y es entonces donde empiezan a romperse líneas de comunicación y se va rompiendo la relación con ellos. Y por otro lado, optimizar los contactos con los periodistas. El optimizar significa a tener actualizados los datos de quiénes son los periodistas, en qué línea editorial se mueven ellos, cuál es su segmento dentro de un programa de televisión, un noticiero, a nivel de radio también, cuál es su segmento dentro de un medio escrito, saber cuál es su teléfono móvil para tener una comunicación inmediata con él, el teléfono de oficina, conocer sus redes sociales, su correo electrónico, es decir, mantenerlo actualizado, y definitivamente también esa lista o esa base de datos de nuestros periodistas debe estar compuesta por periodistas que realmente tengan que ver con las temáticas de mi organización. Digamos, si soy una organización, como un gobierno, pues definitivamente el gobierno habla de temas políticos. No voy a tener dentro de mi lista de periodistas a periodistas que están en un segmento o en un medio de comunicación eminentemente deportivo, porque no va a haber ninguna relación, a menos que salga alguna información de parte, por ejemplo, del Ministerio de Cultura y Deportes, pero esas son generalmente esporádicas. Yo tengo que mantener actualizados a qué periodistas, de qué segmentos y de qué medios, en base a los intereses hacia mi organización por la temática en la cual yo me desenvuelvo. La gran pregunta entonces es para alguien que esté en un departamento de comunicación y que inicia sus labores en él, o si ya nos encontramos en un departamento de comunicación y no tenemos la posibilidad de establecer o tener una relación con la prensa, ¿cuáles serían los pasos para poder iniciarla? Desde mi punto de vista y por mi experiencia personal, creo que los pasos que voy a mencionarles ahora son los fundamentales que uno tendría que hacer por lo menos para empezar a construir esas relaciones. Un primer paso que hablamos que es mantener el listado de periodistas que son de mi interés para contactar, actualizado. ¿Eso qué implica? Que yo empiece a hacer llamadas a los medios de comunicación para consultar los datos del periodista que yo quiero enlistar en mi base de datos. ¿Sí? Un segundo paso es cuidar a los periodistas, como les decía, es empezar a, si yo quiero que ellos publiquen alguna información de una postura de mi organización, que ellos cubran un evento que organizo, o posiblemente que ellos hablen de mi organización, yo tengo que empezar con tomar en cuenta la realidad que tienen ellos. Como les decía, si el periodista tiene una vocación 24/7, también el director de comunicación debe enfocarse en esa nueva vida 24/7, 24 horas los 7 días de la semana, estar disponibles para brindar la información. Y eso es tener empatía con el periodista para que de cierta manera pues se sienta respaldado, y sobre todo facilitarle el trabajo a él como periodista, facilitarle el trabajo en cuanto a la obtención de información, y sobre todo que esa información esté depurada para que él tenga que evitarse esfuerzos en corregir ortografía y redacción, colocar de cierta manera algunas palabras o frases o pensamientos que posiblemente puedan meterlo a él en problemas al momento de dar cuentas de la publicación que él ha colocado en el medio. Luego, crear una estrategia de relaciones públicas, que eso es importante. Es decir, cuál va a ser la manera como yo voy a abordar a estos periodistas y cuáles van a ser las series de pasos que yo voy a utilizar para poder construir la relación con ellos. También es importante el ser flexible y procurar, como les decía, estar disponibles todo el tiempo para ellos, y mantener también las relaciones activas. A veces resulta que yo solo mantengo una relación activa con un periodista cada vez que yo tengo un evento, y si el evento es anual, pues cada año los periodistas saben de mí, de mi organización, y no es eso. Yo tengo que buscar maneras de cómo me voy a estar comunicando constantemente con ellos,
referente a la información de mi organización. Tal vez en algún momento no sea para publicarla, pero sí que ellos tengan en mente mi organización y que sepan qué es lo que estoy haciendo para tener vigencia, para que al momento de que sí sea necesario que yo los contacte para poder tener algunas publicaciones en medios, pues ellos estén disponibles para mí y recuerden quién soy yo. A un director de comunicación o a un director de relaciones públicas o una agencia de relaciones públicas, hoy por hoy, uno de los indicadores más importantes por los cuales se le mide es su capacidad o qué relación o cómo mantienen las relaciones con los medios de comunicación, que esto pues aterriza en la capacidad de convocatoria que yo tengo de los medios de comunicación para que asistan a alguna actividad de mi organización. Porque a veces pasa que yo puedo invitar a una conferencia de prensa y tengo 1 o 2 periodistas que asisten y eso generalmente es visualizado como una poca capacidad de convocatoria que es producto de no trabajar o no tener un plan adecuado de trabajar relaciones con periodistas o no tener esa relación con ellos. ¿Cómo empezaríamos entonces? Entonces, digamos en el tema número 1 que les hablaba sobre el listado de periodistas que son de intereses a contactar, pues lo primero que se hace es un cuadro como este, como pueden verlo, en donde yo lo que busco es tratar de recopilar la información más importante de cada periodista. Primero que todo, el nombre completo de él, que esto sirve mucho a la hora de enviar invitaciones para un evento, van con el nombre concreto del periodista y no se envían de manera impersonal. El medio al que pertenece, sobre todo esto es importante, porque cuando yo en mi plan de comunicación y en el plan de crisis he establecido cuáles son aquellos medios o aquellos públicos que me interesa y cuando me voy directamente a los medios de comunicación, yo ahí también tengo que definir cuáles son los medios de comunicación en específico que me interesan estar en relación con ellos. Hoy por hoy en nuestros países existen una proliferación de medios enorme. Yo tengo que ir seleccionando los que me interesan para poder hacer más eficientes mis acciones de convocatoria y mi relación con ellos. Y para ello, al seleccionarlos, yo ya tengo establecido quiénes son los medios y quién es el periodista que está trabajando en uno de ellos. Luego, ¿qué puesto tiene en el medio? En algunas ocasiones habrán eventos que podrán ser dirigidos a los directores de un medio o a sus directores editoriales o a un periodista de un segmento específico. Por eso es bueno especificar el puesto, la sección que tiene dentro del medio de comunicación o el segmento que cubre, el teléfono de la oficina, su teléfono móvil para tener una comunicación inmediata, sobre todo en época o momentos de crisis. Es importante tener actualizado el móvil porque, por ejemplo, las crisis sabemos que a veces nos explotan incluso en horas de la madrugada y pues a nadie encontramos a esas horas en oficina. Entonces, por eso es tener mejor un teléfono móvil, su correo electrónico, su email para tener otra manera de comunicación, no solo para mantener la relación, sino a través del cual yo voy a enviarle diversos materiales. Cuáles son sus redes sociales y sus pasatiempos. Y esto es importante porque recuérdense que una relación, así como un noviazgo, no se construye únicamente hablando. La relación en un noviazgo se construye por medio de cortesías, invitaciones a comer, algún regalo que envío por ahí o algún detalle, tomar en cuenta a la persona que me interesa siempre para invitarla a una fiesta. Pues lo mismo es con el periodista, yo tengo que enamorarlo. Y por eso es importante conocer sus pasatiempos, sus hobbies, sus intereses, para que los detalles, obsequios, invitaciones sean acordes a lo que a él le gusta. Y eso me va a propiciar estrechar más la relación. Hoy en el tema de negocios, en el tema de relaciones públicas, en cualquier tema es importante el networking. Y el networking se fundamenta en saber poder ser un buen anfitrión y un buen conocedor de mi interlocutor para ofrecerle a él esos detalles con los cuales él va a tener una imagen fija en su mente sobre mi persona, sobre lo que he tratado de hacer yo para que nuestra relación se fortalezca. Por eso es importante las redes sociales porque ahí conocemos directamente a nuestro periodista y con el cual podemos entrar una comunicación. Claro que en este tema de regalos hay que tener mucho cuidado porque en algunas realidades de nuestros países
el tema del obsequio a un periodista puede ser catalogado como soborno. Entonces hay que pues también indagar con qué periodistas se puede y con quiénes no. Y con aquellos que no se pueda, pues buscar maneras diferentes de cómo poder congraciarse con ellos. Entonces, lo importante es nombrar acá a todos esos periodistas, sean periodistas que estén a favor o en contra de mi organización, es importante que yo los coloque en este cuadro. Y esto sirve para una segunda fase que ya ahora sí, dentro de todo ese listado de periodistas, yo voy a identificar cuáles son aquellos periodistas que yo podría definir como los que están a favor de mi organización y los puedo pues señalar en un color verde. O posiblemente yo puedo ir identificando aquellos periodistas que pues digamos son más equilibrados, es decir, así como pueden estar a favor de mi organización, cuando tienen que emitir crítica dura a mi organización, también lo van a hacer. Entonces es un término medio, pues yo lo señalo en amarillo y yo sé que con ellos es un trato o una estrategia diferente. Y también hay una realidad que cada organización siempre tendrá a un periodista en color rojo, es decir, aquel periodista negativo que constantemente estará criticando las acciones que hace mi organización y que no se trata de identificarlos para marginarlos, sino siempre yo tengo que ver la manera cómo mi organización establece comunicación con ellos, por más difícil que sea, por más mal que nos caigan, porque es importante también que dentro de nuestras acciones de comunicación cambiemos percepciones y actitudes hacia nuestras instituciones. Y lo fundamental es hacerlo con los medios de comunicación negativos, porque ellos también desde su perspectiva negativa hacia nosotros pueden generar opinión negativa en la sociedad. Por eso es importante ubicarlos para saber también cómo es que voy a abordarlos. Después podría yo para empezar a tejer una relación con ellos organizando un primer desayuno que generalmente es, podríamos decir, el evento más acorde sobre todo para la realidad de un periodista. Un desayuno a primeras horas de la mañana a favor para empezar, como les digo, a crearlos a ellos como amortiguadores positivos, es decir, que ellos se vayan convirtiendo en medios aliados para que al momento que yo tenga una crisis en donde me estén atacando mensajes negativos, ellos sean esos amortiguadores que salgan a contrarrestar con mensajes positivos. O posiblemente no funcione solo como amortiguadores positivos, sino únicamente como un medio de comunicación abierto a través del cual cualquier situación difícil de imagen reputacional, yo voy a tener la puerta abierta para ir a aclarar algunos temas sobre nuestra organización. Después de este desayuno yo podría agendar visitas personalizadas a los medios para buscar el encuentro con los periodistas que están a favor. Es decir, puedo yo visitar el medio o invitarlos a que ellos visiten mi organización, que hagan un recorrido por ella para que vean a qué nos dedicamos, que nos conozcan un poco más, que sepan cuál es el rol de nosotros y ellos tengan, digamos, o va a ir creando en ellos un criterio más objetivo de nuestra reputación organizacional. Luego desarrollar una estrategia de flujo de información a estos periodistas cuando se ha conseguido el apoyo para divulgar. Es decir, después de organizar estas dos actividades, lo ideal es que en un diálogo franco y abierto se consulte al periodista si podría yo estar enviando o podríamos nosotros estar enviándole información de nuestra organización, aunque no sea directamente para publicar, pero para que sepa qué es lo que estamos haciendo y también evaluar con él las posibilidades que en algún momento podamos tener alguna publicación, entrevista de nuestra organización en su medio. Pero lo importante es lograr que empiece ese flujo de información, aunque no toda la información sea publicada en los medios. También desarrollar constantemente una estrategia de envío de cortesías o obsequios para ocasiones especiales. Por ejemplo, en mi caso, me ha tocado enviar algún tipo de detalles cuando, por ejemplo, cuando yo hago ese análisis de quién es mi periodista, yo logro identificar fechas importantes, su fecha de cumpleaños. Hay periodistas mamás, los días de la madre, periodistas papás, días del padre. Y poder siempre estarme recordando con ellos con estas cortesías o regalos que les envíe. Por supuesto, ya aquí ya estamos hablando que hay una relación un poco más abierta y ya sé que periodistas posiblemente me digan, mira, a mí no me agrada recibir ese tipo de cortesías porque pueden malinterpretarse. Entonces, hay otros que posiblemente sí sea del agrado. Entonces, yo ya aquí puedo utilizar esto para poder ir fortaleciendo las relaciones que tengo con ellos.
Por eso es que cada organización lo importante es que tenga un área de prensa, ¿sí? Un área que se dedique dentro de la institución a atender especialmente a los periodistas, a tener esa relación con ellos. Tanto esta área con información a nivel interna como a una información externa que quiere enviar la organización. ¿Cuáles serían las responsabilidades de esta área? Promover y difundir las actividades de la institución y sus colaboradores a través de los medios de comunicación, a monitorear y realizar un seguimiento de esas publicaciones que hace la prensa por algún evento que yo los haya invitado. Y aparte de todo eso, saber medir y cuantificar cuánto representaría eso para la compañía, para si en algún momento hubiese pagado por esas publicaciones. Es lo que de cierta manera se reconoce o se conoce como el valor de la publicación, ¿verdad? Es decir, lo que se ha publicado, qué valor tiene económico para la organización, que son las medidas básicas en las cuales podemos medir la efectividad de nuestras acciones de relaciones públicas con la prensa. Tareas de esta área pues es documentar, crear y dar un seguimiento y un archivo. ¿Por qué? Porque es importante, recuerdan ustedes que tanto en el plan de comunicación como cuando se ve plan de crisis, el plan de crisis al final nos habla de un seguimiento y de una evaluación de aprendizajes. Pues bueno, parte de la evaluación de aprendizajes de las crisis que nosotros podamos haber vivido es el hecho de poder evaluar también cómo nosotros gestionamos los medios ante esa crisis. Y por eso es importante llevar un archivo con todas las publicaciones de nuestra organización que ha hecho de manera gratuita en medios de comunicación cuando se han dado entrevistas, cuando un directivo ha estado en una entrevista en un noticiero o en un programa, cuando hay algún artículo que se ha escrito de parte de un líder de opinión de nosotros, pues es importante tener ese archivo porque ahí podemos ir visualizando qué se hizo en esos momentos concretos y que nos puede servir para tomar acciones en futuras ocasiones que esto se vuelva a dar. Pero también no solo en el tema de crisis, sino también es bueno archivarlo porque así tenemos una bitácora de cuál ha sido la línea de comunicación y cuáles han sido las herramientas y los canales que ha utilizado nuestra organización para poderse comunicar hacia los públicos. También es importante que esta área tenga un análisis estratégico de qué necesidades de información tenemos nosotros para comunicar y qué necesidades de información tienen los periodistas de nosotros. También es importante ir consolidando actividades o acciones de relaciones públicas para con este público que son los medios de comunicación. Pareciera ilógico o repetitivo, digámoslo así, el hecho de pensar en hacer relaciones públicas para los medios de comunicación, cuando ya el hecho de establecer una relación con ellos ya es una relación pública. A lo que me refiero es buscar esas estrategias para lograr consolidar que ese medio de comunicación sea un aliado de nosotros. Entonces, como les decía, puedo tener desayunos, cenas con ellos, celebrar el Día del Periodista, a enviar algunos regalos por el Día de la Madre, por sus cumpleaños, invitarlos a ellos o desarrollar fiestas especiales para el periodista cuando yo voy a lanzar un producto de mi organización, en fin, todas esas acciones para poderlos enamorar y que realmente sientan ellos que son amigos de mi organización y mi organización sienta que son amigos de estos periodistas. Esto sirve también mucho porque al final de cuentas, recuerden que los medios de comunicación tienen la función de comunicar transparente, imparcialmente la información de algún hecho ocurrido. Yo quiero traer aquí a colación lo que decía una periodista de CNN, Carmen Amanpour, me parece que se llama así, y ella mencionaba que un periodista no debe de ser imparcial, sino debe de buscar siempre la verdad. Y de hecho nuestras organizaciones deberían de tener esa vocación a ser siempre transparentes y a la verdad. Pero hay situaciones en donde también como organizaciones somos en entidades perfectibles y cometemos errores. La idea es tener ese apoyo del periodista para que antes de que salga al aire su verdad, ya sea esta cierta o no, haya una posibilidad de poder dialogar para poder de cierta manera
ir acompañando a esa verdad del periodista, que vaya también la verdad de la organización y no se quede solo en una fuente, ¿verdad? Entonces, tratar de que no es coartar la libre emisión de emisión del pensamiento del periodista, no es sobornarlo, no es bloquear la verdad, no, sino simplemente las situaciones, digamos, de mensajes o de publicaciones negativas de una organización en medios de comunicación pueden ser manejadas mejor, siempre respetando la verdad, pero con una mayor destreza o con una mayor capacidad para evitar que el impacto sea menor ante otros públicos. Y también el área de prensa tiene que tener la creatividad, la capacidad de redacción para poder hacer notas, informes, discursos, documentos que pueden servirle a otros públicos. Un accionista necesita que se redacte un discurso ante una asamblea de accionistas que va a tener, o posiblemente uno de nuestros directivos necesite un entrenamiento de cómo dar una entrevista en medios, pues también esta área de prensa tiene que estar capacitada para esto, generar informes, sobre todo esos informes de lo que fue en las publicaciones de nuestros eventos, pues también no solo que vayan fotografías, una redacción, sino a cuánto asciende esas publicaciones económicamente hablando que se hizo en cualquier medio de comunicación. Los medios de comunicación son masivos, ¿sí? Y también tenemos que entender que la prensa se convierte también o es un público institucional. ¿Por qué? Porque al ser estos medios de comunicación masivos, en su carácter de fuentes de información y de conocimiento de la realidad, ayudan o son parte fundamental para el espacio público y para la población para generar en ellos opinión pública, ¿sí? Un medio de comunicación, su función es informar, educar y entretener, ¿sí? Y esos tres pilares son los que ayudan a consolidar la opinión pública de una ciudadanía. Por eso es importante que a la prensa se le vea como un aliado fundamental y estratégico, porque ellos se encargan de transmitir o generar un criterio en los demás públicos a los cuales yo puedo estar sujeto como organización. Una parte fundamental de lo que reciben los públicos de las instituciones es a través de la prensa, ¿sí? Un accionista, un colaborador, un proveedor, el gobierno, generalmente lo que reciben o la comunicación de nuestra organización la pueden recibir a través de la prensa, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de publicidad que no se difunde, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones, como les decía, que nuestras organizaciones cometen error y eso definitivamente las organizaciones no lo anuncian, pero la prensa puede incluso abordar este tema y trasladarlo de un tema eminentemente publicitario, sobre todo, por ejemplo, cuando hay aquellas organizaciones empresariales que desarrollan campañas publicitarias muy creativas, pero que riñen con esa estructura de ética, de valores de la sociedad. Puede venir un medio y lo toma ya desde el punto, lo deja desde un punto de vista comercial a llevarlo a un tema de opinión pública de tipo social, ético, moral y que puede complicar a nuestra organización. Los medios que actúan o los medios actúan como amplificadores, ¿sí?, de nuestro mensaje. Ellos modifican, ellos manipulan la información al adoptar casi siempre una posición más o menos positiva o negativa bastante aleatoria, ¿sí? Este es un pensamiento de Justo Villafañe, que es experto en relaciones públicas y que es algo muy cierto. Los medios de comunicación reciben información, la procesan, la modifican, pueden en algunos casos manipularla, pero de cierta manera puede ser modificada o manipulada y nos puede pegar, ya sea en una vía positiva o en una vía negativa, ¿sí? Y eso puede ser aleatorio, es decir, no sabemos cuándo puede pasar eso. Por eso es importante conservar una relación con ellos. Ahora, ¿qué instrumentos podríamos también utilizar para poder difundir esta comunicación con los medios de comunicación o los periodistas? Podríamos hablar
que generalmente lo utilizamos cuando hacemos conferencias de prensa o invitamos a una ceremonia, un evento a los periodistas, podríamos empezar utilizando los brochures institucional, ¿sí? Estos brochures pueden ir acompañados de una carta de presentación de la organización firmado ya sea por idóneamente por el presidente o dueño de la organización o bien por el director de comunicación para que la conozcan, a la carta y acompañado del brochure. Este brochure cuenta con información sobre la organización, la empresa, su historia, su cultura, qué actividades desarrolla, cuáles son esos públicos que aborda o con los cuales se relaciona la institución. También debe de tener información ordenada en una especie de índice, ¿sí? Y ser presentada en forma clara y concisa. También nuestro brochure con la carta pueden ir acompañados de material multimedia y soportes informáticos como audiovideos, audiocomunicados, videocomunicados en un CD o en un DVD. ¿Por qué? Porque esta herramienta o estos materiales en un futuro puede servirle al periodista para poder, al hablar de nosotros, poder utilizar estos materiales para publicarlos. Y si, digamos, es un noticiero en televisión, pues estarán los videos. Si es un noticiero radial, pues estarán los audios. Si es un medio escrito, pues tendremos algunas fotografías, imágenes de nuestra organización. Y ahora en día, que hay medios digitales, pues tener este material para que pueda ser colocado también en las plataformas. Entonces a veces es importante tomar en cuenta que estos materiales van a servir para esto, para el periodista y que podríamos acompañarlos junto al brochure institucional, ¿verdad? Pero estos materiales deben de tomar un formato institucional del video. No es un video cuyo objetivo es venderle, si fuera de una empresa, venderle un producto al periodista. No, es un video institucional. ¿Quiénes somos como organización? ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria en el país? ¿Qué actividades estamos haciendo? Incluso yo sugiero siempre a algunos clientes que coloquen cuáles han sido los grandes obstáculos o problemas que han tenido como organización, incluso colocar en donde se ha confundido la organización y cómo lo ha resuelto para que el periodista de manera transparente conozca quiénes somos y con quién va a establecer una relación. También tenemos los artículos de prensa. Los artículos de prensa generalmente es una nota que se concerta con el medio de comunicación o alguna persona de algún segmento que tiene este medio de comunicación y que se hace en conjunto con una persona encargada de nuestras organizaciones, que generalmente es el director de comunicación quien las planifica. Pero obviamente el que pues asiste a una entrevista y que termina de, digamos, de formarla, de estructurarla, es la persona invitada en nuestra organización. Esto se hace sobre un tema en particular y específico. Además, el artículo de prensa es una modalidad muy común en medios especializados que requieren una opinión de un especialista. Aquí es cuando nosotros tratamos de establecer relaciones con aquel periodista o aquella persona que escribe editoriales en los medios de comunicación y que a través de un editorial, a través de expresar su opinión, habla de nuestra organización en un medio de comunicación. Por ejemplo, yo puedo tener a un experto que tiene la sección de medio ambiente en un periódico y que habla, sus artículos van en esa línea, y de repente yo puedo gestionar que un día hable sobre cómo las organizaciones se preocupan por proteger el medio ambiente desde sus cadenas de producción y que el tema sobre el cual gire este artículo sea mi organización, ¿verdad? Es importante también entonces ponerse de acuerdo o a disposición del jefe de redacción o si es mejor del director del medio para de cierta manera corregir algunos detalles o posibles inexactitudes que se puedan cometer al momento de redactar un editorial o generar un audio editorial en un medio de comunicación televisivo. Es útil también contar con una fotografía y una biografía del autor del artículo para saber que también es otro, digamos, dentro de ese esquema inicial de registro de periodistas, también podamos contemplarlo a él como parte de estos periodistas o líderes que generan opinión en el medio para poder abordarlos y generar una relación con ellos. Ahora bien,
es importante tomar en cuenta que estas herramientas nos permiten tejer esa relación con los medios de comunicación y que a través de ellas nosotros podemos establecer pues a los medios como esos canales de la información que nosotros queremos que ellos publiquen y que esto sea parte también del conocimiento de la opinión pública. Hay otra herramienta importante que es la publinota. La publinota o el publireportaje, como se conoce en otras realidades de nuestro continente y de nuestro mundo, es un artículo redactado que aparece en varios espacios y que esto es pagado. Pero el ser pagado no implica que al momento de leerlo o al momento de escucharlo o de verlo pareciera ser una especie como de reportaje que hace el medio de comunicación de nuestra organización. Digamos que la redacción de esto es parecida a una nota periodística. El medio hace una clara identificación también de que es un espacio publicitario, sobre todo cuando ya los medios de comunicación han entendido que las publinotas y publireportajes de cierta manera es publicidad gratuita en su medio de comunicación. Ellos ya han establecido tarifas, digamos, para poder hacer un publireportaje en lugar de un anuncio publicitario, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora el tema del publicity ya no es tan fácil. Ya no se puede entender publicidad gratuita en un medio de comunicación porque ya los medios de comunicación han visto el potencial económico y los resultados para las organizaciones que tienen una publinota o un publireportaje, y por eso es que ahora crean segmentos dentro de su programación, espacios dentro de su medio escrito dedicados a generar estos publireportajes de las organizaciones o generar noticias de las organizaciones, pero de manera pagada y no gratuita. Entonces, ¿qué incluye este publireportaje? Generalmente tienen que tener información de actualidad o un acontecimiento novedoso, nuevo, que acaba de ocurrir de nuestras organizaciones, un lanzamiento de un producto, alguna actividad benéfica que se está haciendo, una jornada de reforestación que se está haciendo en estos días, digamos una nueva disposición de parte del gobierno, en fin. La mayor ventaja de esto es que la organización elige qué va a decir y en qué medio lo va a querer publicar. La gran desventaja es que genera algo de desconfianza en el lector porque de cierta manera hay medios ahora que los identifican como espacios publicitarios y cuando se genera desconfianza parte de que posiblemente sí sea un publireportaje, pero cuando las personas ya tienen en su mente que puede ser un espacio de publicidad, la publicidad, como les digo, generalmente ahora ya no tiene tanta credibilidad. Entonces lo que puede ser una acción benéfica, una acción que construya reputación, puede ser no del todo creíble porque tiene el estigma de ser pagada o de poder estar en un espacio publicitario. Entonces, esa puede ser una desventaja. Y ahora en día nuestra sociedad no es tonta. Nuestra sociedad ahora sabe identificar incluso en un publireportaje, aún estando en una sección no identificada, saben que eso posiblemente pueda ser pagado o posiblemente sea una acción para generar algún tipo de confianza en el lector o en el televidente hacia la organización que lo está haciendo. Es muy difícil convencer ahora a las personas. Y además es un recurso que sirve para describir en forma más detallada aquello que no puede resumirse en una pieza publicitaria. ¿Sí? El publinoto, publireportaje nos permite un poco extendernos e incluso dar argumentos más profundos del por qué nuestra organización está haciendo esa actividad. Otra herramienta que podemos utilizar es el boletín informativo. Es lo que nosotros generalmente conocemos como los newsletters. Y estos pueden ser físicos o digitales. Hoy en día la tendencia es enviarlo a través de un correo electrónico para que las personas lo puedan ver. Con esto nos ahorramos papel. Con esto incluso podemos crear también en torno al newsletter digital que mandemos un concepto de sostenibilidad ambiental. No estamos utilizando papel para enviarlo, sino todo el tema digital. Pero al final el newsletter es una manera de difundir información o comunicación. Digamos que es una información periódica que se envía
para mantener informados a nuestros grupos de periodistas sobre las actividades de la organización. Y como les digo, esto lo podemos hacer digital. Por eso es importante tener registrado pues su correo electrónico, su WhatsApp, para poderles enviar digitalmente esta información. Son puramente informativos y van dirigidos, como les digo, a los periodistas para que ellos, si lo desean, puedan utilizarlo también en alguna nota que quieran redactar. Como les decía, actualmente lo ideal es hacerlo por medio del formato del mail, el email. Y hay otro instrumento, o digámoslo así, un concepto también que hay que tomar en cuenta dentro de este tema de relación con la prensa, el clipping, ¿sí? El clipping es la recolección y el almacenamiento que vamos teniendo nosotros de los artículos o digamos publicaciones que vamos teniendo de nuestra organización en los medios de comunicación, ¿sí? Esto sirve para primero para generar un informe, por ejemplo, si soy una agencia de relaciones públicas, es un informe que yo le hago a mi cliente sobre cuánto le hubiera costado normalmente el hacer una publicación con los medios de comunicación de este tipo, si la hubiese pagado, y cuánto es el valor real por tener una publicación a través de las herramientas de relaciones públicas. También nos permite tener un seguimiento y control de esos resultados cuantitativos que les acabo de mencionar, cuántas notas fueron publicadas, a cuánto asciende esas notas que se publicaron y en las cuales la organización no tuvo que pagar, y también hacer un análisis cualitativo, es decir, analizar cuáles fueron las notas positivas, cuáles son las notas negativas que tuvimos de nuestra organización, esas notas negativas, por qué se dieron, qué mensajes negativos hay en esas notas negativas para poderlas contrarrestar con mensajes positivos de parte de amortiguadores o de nosotros mismos, pero también darnos cuenta cómo ha sido el cambio de actitud o de forma de pensar de la sociedad, específicamente de nuestros públicos, después de que tuvieron contacto con esas notas o publicaciones en los medios de comunicación, ¿verdad? Muchas veces este servicio lo provee una agencia de prensa de relaciones públicas porque se requiere un seguimiento exhaustivo de los temas que aparecen en todos los medios, porque aquí hay que monitorear todos los canales de televisión, o sea, después de organizar yo mi actividad o mi evento, sea una conferencia de prensa, sea un lanzamiento, sea una fiesta, sea un seminario, cualquier tipo de evento en donde yo convoqué a la prensa, yo tengo que tomar en cuenta cuál fue, digamos, darle seguimiento, mejor dicho, cuáles fueron esas publicaciones de los medios de comunicación televisivos, de los medios de comunicación radial, de los medios de comunicación de prensa, de los medios digitales, ¿verdad? Para saber si mi estrategia, por lo menos de difundir lo que hago, tuvo un primer éxito que fue lograr la convocatoria y que el mensaje se difundió. Y posterior a ello, como les digo, evaluar cuál ha sido de cierta manera el impacto, el cambio de actitud que ha habido en los públicos de interés. Por ejemplo, yo tengo públicos de presión negativos que me están atacando y a raíz de difundir a través de los medios una actividad, por ejemplo, de reforestación, resulta ser que todos los medios cubrieron mi jornada de reforestación, salió en los medios de comunicación y veo ahora que organizaciones como Greenpeace o como Codeca ya no me están atacando tanto porque se han ido convenciendo de las acciones que yo estoy haciendo. Entonces, todos esos análisis cualitativos nos sirve también por medio de esta técnica del clipping. Ahora bien, dentro del clipping, o dentro, digámoslo así, si quieren, de estos informes documentados de nuestras publicaciones, viene la gran pregunta cuantitativa. ¿Cómo hago yo para medir qué tan positivas fueron las publicaciones? Desde el punto de vista cuantitativo, en mi experiencia, tanto en agencia de relaciones públicas como independiente, hay un concepto que se llama el add value, ¿sí? O el valor del anuncio, o el valor de la publicación, ¿sí? O como en otros campos se le conoce como el AVE, ¿verdad? Que en este caso es el Advertising Value Equivalent, ¿sí? Es decir, el valor equivalente a la publicidad. ¿A qué se refiere esto? Es decir, hay agencias que utilizan la técnica add value o AVE. Por ejemplo, si yo logro que
un medio de comunicación escrito, un periódico, hable sobre mi jornada de reforestación en una página del medio, pues yo la manera de cómo puedo cuantificar cuantitativamente es consultando cuánto valdría un anuncio publicitario colocado en una página completa, y ese monto y ese valor que me dan es el valor cuantitativo que ganó la organización, porque ese valor, si hubiese hecho un anuncio publicitario, lo hubiese tenido que pagar. No sé si me voy a entender. Es decir, esa hoja que yo tengo colocada ahí con mi jornada de reforestación, que fue una nota periodística, vale igual a como hubiese sido un anuncio publicitario. Por ejemplo, que hubiera la página un valor de $500, ¿sí? Esos $500 es lo que se ahorró la organización, pero que al final es lo que ganó. O sea, en la publicación tuvo a favor $500. O sea, si se hubiese pagado, eso hubiese costado $500. Entonces, la estrategia de relaciones públicas con los medios, con ese anuncio hasta este momento tenemos registrado un valor positivo de $500, es decir, cuantitativamente $500 está a favor de la organización. Además de lo cuantitativo, pues está lo cualitativo, ¿verdad? Es decir, bueno, puede ser $500, pero cumplió su función, hubo un cambio perceptual en los públicos negativos de presión que yo tengo, entonces eso complementa este informe. Hay en algunos casos, digamos, el AVE ha sido una unidad de medida muy cuestionada. De hecho, hoy en día, varias organizaciones internacionales de relaciones públicas mencionan que ya no es adecuado presentar el add value o el AVE, digámoslo así, como la única medida de evaluación de las actividades de relaciones públicas, específicamente en la gestión con medios de comunicación. Sin embargo, ha sido difícil encontrar otra medida que pueda sustituirla. Entonces, en algunos casos han sugerido seguir utilizando la medida cuantitativa del add value o el AVE, pero complementada con los análisis cualitativos. Como les digo, si cambió la manera, digamos, el índice reputacional de mi organización subió, el índice de conflictividad que tengo con algunos públicos descendió. Entonces, todas esas medidas van a ayudar a hacer como más integral esta información. De hecho, también en algunos casos, en Guatemala, por ejemplo, digamos, en otros países se ha establecido una medida adicional, o, digamos, no medida adicional, pero sí, por ejemplo, se le ha concebido un 3.5% sobre el valor de la publicación que se hace, como para mostrar la trascendencia y el aporte que ha tenido las relaciones públicas. Es decir, realmente el cuantificar mi publicación de mi jornada de reforestación y colocarle a esa que tuvo un valor de $500 igual al valor publicitario, pues está bien, pero realmente no se es justo con ese análisis, porque lograr que un medio me publique, lograr incluso que esa publicación que fue de manera gratuita, que ganó con eso la organización y que todavía logre hacer un cambio de mentalidad en los públicos, tiene un valor mucho más arriba que el simple valor económico de lo que podría ser una publicación tradicional. Entonces se recomienda, y digamos hay muchas agencias también que lo utilizan, al valor a esos $500 de la publicación de esa página completa, esos $500 se le multiplica por un factor del 3.5%. para sumárselo a esos $500, perdón, y ese sería el valor actual que tendría ese esfuerzo de publicación en el medio que nosotros hemos estado abordando. Es decir, si yo multiplico esos $500 por el 3.5, me daría un valor aproximado de vamos a ver ahora, $500 por el 3.5%, me da un valor de 17.5. Es decir, a esos $500 le subo el 17.5 y entonces yo estaría hablando de que el valor real de esa publicación
fue de $517.5 para darle un justo valor a esa publicación en relaciones públicas. Entonces, como le repito, puede ser de que yo cuantifique únicamente con el valor del precio normal de una publicación publicitaria mi publicación por medio de la gestión de medios de comunicación. Puede ser de que yo realmente pueda tener yo informes en donde a ese valor le suben el 3.5%, que es el valor representativo del esfuerzo de relaciones públicas, de lo que ha conseguido las relaciones públicas, pero esto también puede ser complementado con un análisis cualitativo. Entonces, todavía ha sido complicado determinar cuál es la mejor manera de medir las acciones de relaciones públicas, pero esto ya nos da luces o indicadores para poder irlo haciendo y midiendo. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles serían esos 5 consejos? No solo hemos hablado de cómo abordar a la prensa, sino cuáles son esos 5 consejos para mejorar la relación con la prensa si en algún momento yo no la tengo o posiblemente ha sido dañada por algunas diferencias que hemos tenido. Lo primero es que yo tengo que definir qué objetivo busco con establecer una relación con un medio y con un periodista determinado. Si yo no tengo un horizonte de qué es lo que yo busco con esa relación, pues definitivamente va a ser una relación vaga, superficial y que no va a llevar más allá de una simple relación de amigos. Por eso es importante establecer una meta o un objetivo para la organización, el hecho de tener una relación con un medio de comunicación. Lo que hemos hablado, cuidar a los periodistas, crear una estrategia de relaciones públicas con los periodistas, con cada uno, con cada medio para saber cómo voy a abordarlos y cómo voy a ir tejiendo esa relación, el ser flexibles y estar siempre disponibles en ese 24/7 que ahora se maneja y mantener las relaciones activas con cada uno de ellos. Si yo con los periodistas me estoy comunicando cada vez que yo hago un evento, posiblemente este evento es anual, pues definitivamente así es como voy a tener yo las puertas abiertas cada año. En el resto del año va a ser muy difícil. Por eso es que yo tengo que ir cultivando esa relación. Ahora ustedes pueden continuar con el siguiente video en donde ya vamos a ver a detalle otras herramientas que son las más importantes para acercarnos a el tema de esas relaciones con la prensa. Y aquí nos vamos a concretar en saber lo que es una conferencia de prensa, cómo se organiza una conferencia de prensa, qué es un comunicado de prensa, cómo se redacta un comunicado de prensa, porque eso es importante que ustedes lo conozcan para poder aprender a hacer esa labor como no solo directores de comunicación, sino como periodistas que debemos de hacer para facilitar el trabajo a nuestros medios de comunicación y estrechar una relación con ellos.